gracias, Carlos, por la invitación. Es un honor poderles compartir parte de mi experiencia en la práctica, principalmente con los niños. Y antes de empezar, porque además es difícil, ¿no?, hablar un poco de la psicoterapia gestal infantil, sobre todo la parte metodológica. Y ahorita, durante la plática, durante la conferencia, voy a hablar lo voy a enfocar hacia si hacemos realmente un proceso psicoterapéutico o hacemos intervención. Y entonces, ¿qué les parece si nos paramos tantito? Me gustaría que empezáramos así, en la parte gestáltica, ¿verdad? Ay, no te dan ganas de estirarse con el frío y todo eso. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, nada más para despertarnos, y ya al final retomamos esta parte de la experiencia, ¿no?, de este primer momento. Me gustaría, ya sé que muchos de ustedes están sentados por afinidad, porque se conocen y a lo mejor otros no. Pero ¿qué les parece si nos comenzamos a saludar primero con un contacto visual nada más? Con las personas que están a su alrededor, no nada más con las que tienen al lado, a lo mejor las que están atrás, ¿no?, enfrente, nada más visual. ¿Cómo es el saludarnos con la vista? Es un saludo nada más, ¿sí? Es un saludo, no es un contacto más allá. Y ahora, ¿cómo es saludarnos con la mano? Con la mano, no sé cómo, con la mano. Como tal. ¿Y con los pies? Sí, con los pies, con los pies. Sí, pues todo, ¿no? Y bueno, sí, con la rodilla. Sí, digo, se pueden mover, pues el chiste es movernos también. Yo sé que estamos de una manera un poquito acomodados o acomodadas. Y con el codo, ¿cómo es saludarnos con el codo? Y por último, vamos a saludarnos con la espalda. Con la espalda, seguimos. Y con un abrazo, ya para sentarnos. Para sentarnos. Del lado izquierdo, del lado del corazón. Ya podemos sentarnos. Sentí como sacerdote dando. Retomamos la experiencia al final, ¿sí? Acuérdense que es, bueno, la instrucción de cierta manera es cómo es saludarnos, ¿no? Con la mirada, cómo es saludarnos con los pies, etcétera, y así fuimos viendo. Entonces, por ahí reserven esa experiencia para ver un poquito, ¿no?, al final qué pasó, ¿vale? Bueno, entonces vamos a iniciar. Por ahí les voy a pedir que me avisen, ¿no? O sea, me gustaría que lo pudiéramos hacer de manera interactiva. Si en algún momento hay alguna pregunta, por favor, sí, es lo que me gustaría que, porque después también se me va el rollo, si me preguntan al final, ¿en qué momento? Yo les decía que me gustaría enfocarlo hacia es una intervención o en un proceso terapéutico. Ahorita vamos a ver por qué la diferencia entre la intervención y el proceso terapéutico es que una intervención, para mí en particular, es lo que les vengo a compartir, mi propia experiencia, es en el momento. ¿Sí? Es una sola situación, es un problema en particular y le ponemos problema entre comillas. Mientras que el proceso psicoterapéutico es lo que realmente estaríamos esperando de hacer psicoterapia y psicoterapia gestal en este caso. Entonces, cuando yo hago una diferencia entre intervención
exclusivamente para niños, estamos hablando aquí nada más para niños. Y cuando yo digo voy a hacer una intervención terapéutica o un proceso psicoterapéutico, ya sé hacia dónde voy. ¿Sí? Si nada más están llevando al niño, por ejemplo, porque resulta que lo mandan de la escuela y ya es un ultimátum muchas veces de la escuela, o lleva al niño a terapia o ya no entra, ¿no? Porque además es feliz. Y además ya los diagnostican. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pues su hijo es hiperactivo. Y eso mueve todo el sistema. Entonces la mamá y el papá ya no van al trabajo. Y ahorita vamos a ver cómo va a escalar ese problema. Y entonces no les queda de otra más que llevar al niño a una terapia. Y resulta que pueden llegar con nosotros, ¿verdad? La terapia gestal, con este enfoque, y híjole, ¿qué hacemos? Hago un proceso en donde puedo trabajar hasta cierto punto con todo el sistema familiar, o nada más veo esta bronca de que el niño se porte bien en la escuela. Y entonces esa sería nada más una intervención. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Quién es? Toto, ¿no? Que ha escrito mucho sobre niños y adolescentes. Pues decía que muchas veces vemos a los niños como seres virtuales. Para empezar, como seres, no como personas. Y virtuales en el sentido de que lo que pueden llegar a ser en un futuro, no por lo que son y por quiénes son en el aquí y el ahora. Que eso es el primer enfoque gestático de la psicoterapia, ¿sí? Para nosotros. Es persona en el aquí y el ahora, es una persona en desarrollo. No es personita, no es el chiquitito, no es un enanito, porque además también nos gusta, por esos proyectos, por esos mensajes que hemos aprendido, exaltar de cierta manera, ¿no? Que es chiquitito, que es enanito, ¿no? Que no puede. ¿No? Hay algo que me dice también el lenguaje. Entonces es en el aquí y el ahora, y es una persona en desarrollo en todas las áreas, ¿no? De su vida, y no es en la parte virtual, no es el que va a llegar a ser, no es, o no debería, ahí sí, ¿verdad? Para hablar un poquito de los proyectos, en donde estoy poniendo todas mis expectativas, como maestros, como papás, como sociedad, ¿no? Como todo lo que nosotros somos y hacemos. Y ahora que está muy de moda, ¿no? La película del Principito, otra vez, porque no pasa de moda ni el libro, ni nada, eso menos, ¿no? Para esto que estamos haciendo, voy a poner acá porque no alcanzó a leer. Y hay algunas frases muy importantes, ¿no? Que dice el Principito, y es cierto, muchos de los que han analizado esta obra, pues lo que nos dicen es que no necesariamente es para niños, ¿no? Tiene mucho de fondo. Y, por ejemplo, dice, todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Entonces, no es fácil el trabajo con niños. Sí podemos engestar, pero sí tomando en cuenta que no es fácil. A mí me gusta dividir esta parte en dos etapas, antes de iniciar el proceso como tal. Dos etapas previas, ¿no? Una son las consideraciones previas antes de saber si yo quiero trabajar con niños o si puedo, porque una cosa es querer, y a lo mejor ya que estoy ahí en vivo y en directo, híjole, ya no. Entonces, bueno, también eso hay que irlo determinando. No es tan grave, ¿no? El estar ahí y de repente decir ya no, es grave si lo sigo haciendo de manera constante cuando sé que, pues, que no es por ahí mi camino. Tengo que tener gusto por el trabajo infantil. Y eso significa que, pues, a lo mejor me gusta vestirme muy bien, y a lo mejor si soy terapeuta muy con traje, o si soy psicoterapeuta mujer, pues voy con mis tacones. No, eso desde el principio, pues lo voy a tener que dejar por ahí, ¿sí? Para después del trabajo infantil o de terapia. Entonces, es un gusto por los niños, capacidad de improvisación y creatividad. Yo veo en algunas literaturas, en algunos libros y también con algunos compañeros, no los critico, yo respeto mucho la manera del trabajo de cada quien, porque por algo les está funcionando, pero de repente, ¿quieres ser psicoterapeuta gestal infantil? Sí, bueno, primero te tienes que comprar toda esta lista de 5 hojas de
de material. Y yo digo, ¿y de veras van a usar todo ese material? Y de veras, tanto color, y tantas hojas, y tanta bola de cojines, y tantos juegos y juguetes, ¿de verdad los voy a utilizar? A veces no es necesario. Si dice la psicoterapia gestal que es mejor trabajar en el aquí y el ahora, en el momento, y que la creatividad es utilizar las herramientas con las que cuento en ese momento, pues puedo utilizar la imaginación también para jugar. Puedo utilizar un juego para actuar, puedo utilizar sin tener material, yo no digo que no, pero pues de repente parece kinder, o parece un cuarto de juegos, con un montón de estímulos por todos lados. Y yo pienso, ¿y si llega un niño que le han diagnosticado que vive con algún espectro hiperactivo o autista? ¿Qué hago? O es un niño que ha tenido algún abuso o violación sexual. ¿Qué hago? ¿No será que tanto color y tanta cosa al principio lo esté sobreestimulando? Entonces, no está mal tener el material, hay que tenerlo, pero no es tan necesario tener tantas cosas, pues hay que también trabajar con esa creatividad, ¿no? En el niño, y esa capacidad en la que nosotros podemos improvisar. Capacidad de juego, ¿no? ¿No les pasa? ¿Quiénes de ustedes son psicólogos? Psicólogos. Y entonces, ¿no se acuerdan que nos ponen a veces a hacer entrevistas con los niños o los dibujos proyectivos? Y estamos en el escritorio unos, y el niño de acá al lado, otros de silla a silla, ¿no? Y entonces el niño está dibujando y nosotros así, y pues el niño está así, porque yo no estoy dibujando, ¿no? Entonces, nada más pongámonos en ese lugar del niño, por supuesto. Oye, si tú tampoco lo estás haciendo, porque quieres ver de esa manera como lo estás haciendo el dibujo, ¿no? Entonces, o decirle, a ver, juega y yo también. Oye, ¿tú no vas a jugar? No, yo desde aquí tengo, ¿verdad? Pues no, tampoco. Entonces sí, es esa capacidad de jugar, ¿sí? Y de jugar en todos los sentidos. Capacidad de sorprendernos, ¿no? Para los niños, acuérdense que aunque sea muy pequeñito, aunque sea un detallito, es a veces muy importante. A veces cuando descubren algo que estaba ahí, que a lo mejor para nosotros era obvio y para ellos no, pues es una gran sorpresa, ¿no? Para los niños. Honestidad, entonces no mentirle, decirles, ¿sabes qué? No voy a hablar con tus papás, de veras que no. Pues sí, oye, va a haber veces que necesitamos platicar con tus papás, ¿no? O va a haber veces que necesitamos hacer esto, o no te entiendo. Pues se nos pasa con los pacientes adultos. No le entendemos y a veces como que no le queremos preguntar. Oye, no te entendí. ¿Me lo puedes volver a explicar? Porque no lo entendí. Haber realizado un trabajo propio respecto a nuestra propia infancia. Rescatar el niño interior, no decimos así muchas veces. La parte sana, ¿no? Esa parte. Y tolerancia a la frustración. Porque no depende del niño, no es el paciente adulto, y aquí empiezan las complicaciones. Entonces, si los papás ya no le quieren llevar a terapia, ¿qué hago? Tampoco es el adolescente. Entonces, si al adolescente le digo, ¿tú quieres venir a terapia? Y dice que sí, la hice, ¿no? Y a lo mejor hasta se escapa. Si ya tiene 17 años, ay, bueno, vine y después lo que sea, ¿no? O ahora, el niño no puede hacer eso. Puede hacerlo, puede decirlo, pero no lo va a poder accionar porque depende de los adultos para poder llegar o seguir con su proceso. Entonces, más adelantito vamos a hablar un poco de la tolerancia a la frustración y muchas veces porque decimos en psicología el chivo expiatorio de la familia o de la escuela, paciente oficial, ¿no? Entonces, la segunda etapa, todavía no empezamos, ¿no? O sea, apenas es antes, con todo eso que tengo que ver, si sí me va a gustar o no. Y la segunda etapa previa al proceso es para qué y para quién el proceso psicoterapéutico. ¿Es para los papás? ¿Y para cumplir las expectativas de los papás? No. ¿Es para que vaya a la escuela
digan que no puede ir, etcétera. No. El proceso es para que el niño pueda mejorar hasta donde pueda. O sea, acuérdense que no solamente está el solito, ¿verdad? Depende de los adultos también. Entonces, ¿quién y por qué se está buscando esta intervención? Es muy importante, y dejar claro que a quien lo está llevando a terapia, cuáles son las expectativas. Sí, preguntan qué espera, ¿no?, de la terapia, y qué no espera, o sea, qué no debe de esperar. Que tengo una varita mágica, no la tengo. Puedo hacer una intervención bien rápido si el niño me cae bien, yo le caigo bien al niño, y ya no lo vuelven a llevar, como esa ilusión de alternativas, ¿no? Decirle, ¿qué prefieres, esto o esto? Ah, ¿no te quieres bañar? Es por la hora, a las 8 o a las 9. Él va a pensar que está eligiendo, si es chiquito. Ya si es un niño más grandecito, ya no es tan fácil, ¿no? Pero ya no tiene, o sea, él ya elegí, y entonces, ¿no?, ahí estoy. Pero esa es una intervención así, ¿sí?, rapidita. No quiere ir a la escuela y pareciera ser que no hay ningún problema en la escuela y que el sistema familiar es sano, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues a lo mejor fíjate que vamos a conjurar el miedo que vas a la escuela, vamos a ponerlo ahí, sóplale, ¿no? Y es una intervención muy rápida, es un momento, pero es intervención, no es ese proceso. Entonces, ¿para quién? ¿Sí? Si va y de todos modos lo llevan y yo puedo hacer eso y con eso estoy apoyando un poco al niño, está bien. El chiste es que no colocarme en la posición que tienen los papás. Los papás muchas veces buscan un aliado. No todos los papás son malos, tampoco. Pero además hay que entender que también pues, se sienten mal. O sea, ¿cómo mi hijo va a estar en la terapia? ¿En qué fallé? ¿No? ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces, pues tampoco es fácil. Y bueno, acá están esta parte de las expectativas y el verdadero proceso que yo les he explicado. La otra es la etapa del desarrollo del niño. Conozco también colegas que trabajan con niños bien chiquitos y yo digo, ay, yo no puedo ir a de 2 años. Yo digo, bueno, pues, no voy a hacer diagnóstico, no sabría yo en particular, no sé qué hacer. Con niños un poco más grandecitos, 3, 4 años que hablan más o menos bien, sí. Pero además también tengo que saber cuál es la etapa de desarrollo en la que está el niño. Porque probablemente eso que está manifestando, pues es parte del proceso natural, ¿no? Como los berrinches a los 3 años, el egocentrismo, ¿no? Llega un hermanito y entonces tiene celos o hay ciertas conductas, ¿no? Que pueden ser naturales en la situación que está viviendo y sobre todo en la etapa de desarrollo, y otras que me permiten conocer si no hay un retraso, ¿no?, del mismo desarrollo, y bueno, saber también, o incluso considerar si va a requerir alguna atención o algún diagnóstico que sea neural o un poco más profundo, ¿no? La situación no es nueva, o sea, no empezó ayer. Pero ¿qué pasa con los papás que les surge, verdad? Ya dijimos, ¿por qué? Porque les pusieron el ultimátum en la escuela o ya se desesperaron. Es una situación que escaló. Entonces la situación, por supuesto, que no es nueva. Pero los papás, necesito cita para mañana. Híjole, a lo mejor si tengo libre mañana. Yo en particular no les doy la cita hasta una semana después, excepto que sea una intervención en crisis. Son intervención en crisis por algún evento muy particular. Yo que trabajo con niños que han vivido, que tienen duelo por enfermedad o por pérdidas, entonces sí. Pero pregunto, ¿cuál es la situación? No, pues es que el niño ya no lo quiere recibir, hace mucho berrinche. Bueno, tengo hasta la otra semana. Vamos a ver si realmente todo el sistema está preparado para recibir en ese momento un proceso psicoterapéutico. Todavía no. Entonces, no es un problema que empezó hace 2 semanas, es un problema que ha ido escalando y que al principio a lo mejor utilizaron ciertas soluciones que no cerraban, ¿no? Todo el asunto inconcluso, que no eran tampoco para resolver, fueron como un curita, es de mientras, y entonces con ese curita pues siguen funcionando unos meses más, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta también. ¿Sí? ¿Por qué, cuándo es intervención en crisis o no? Y tomar nuestras propias medidas. También tiene que ver con los estilos del terapeuta, ¿sí? Y es válido también que diga, sí, yo lo veo esta mañana y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, inicia la situación de estrés, ¿no? Hay un punto medio con las soluciones. Por ejemplo, pueden hablar y se les da la cita una semana después y resulta que logran encontrar alguna otra solución, otro curita y puede funcionar otros 3 meses. Aunque ya fueron una vez a terapia y luego ya dejan de ir, por ejemplo, solo una vez, ¿no? Bueno, eso hay una explosión, porque se explotó la cosa y eso pues, genera una inestabilidad en el sistema familiar, por supuesto. ¿A qué nos enfrentamos? Ya les decía yo, a la etapa del desarrollo. También decíamos hace rato la capacidad de la toma de decisiones. El niño no puede tomar decisiones de, oye, sí quiero ir, o oye, qué padre, me estás hablando a un grupo de niños, ¿puedo venir? Pues él puede decir, preguntar, pero los papás a lo mejor dicen que no, por diversas circunstancias. Expectativas, que es lo que estamos hablando, y lo que les acabo de mencionar hace un momento de la herida narcisista de los papás. ¿En qué falla? No era así, no me imaginaba la vida así, ¿no? ¿En dónde estuvo la falla? ¿Por qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo mal? O el niño se está haciendo mal, ¿no? Para ellos. Es un asunto inmediato, ¿no? Creo que es a escalar. ¿Sí? Explotó, entonces ya no hay manera. Los papás ya no encuentran ninguna manera para poderlo solucionar. La mayoría, hay otros papás, por supuesto, que son muy responsables, que sí están preocupados en realidad por la situación del niño y de su sistema familiar, y algunos, sin bronca, la vamos a poner así a la terapia, ¿no? A un proceso psicoterapéutico. Son los menos, pero sí. ¿Sí? Vamos acá a la psicoterapia infantil con enfoque gestal. Es estar y hacerse presentes en el aquí y el ahora. Lo que yo les decía, pues no me voy a poner a jugar con el niño. Si el niño llega y dice, a mí me gusta más el cojín, y yo me siento en la silla, pues ya no estoy estableciendo ningún tipo de lenguaje común. Y ya no hay manera, ya cerré ese tipo de comunicación, ¿no? En donde el niño puede tomar pues confianza, ¿no? De cierta manera. Es iniciar donde llega el niño. Como a veces los mandan de la escuela, llegan los papás, resulta que es hiperactivo, ¿no? O es agresivo, ¿no? O es... y entonces yo desde ahí empiezo a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese tipo de conductas? No es. Ahorita vamos a hablar un poquito de autoestima. Pero es empezar donde llega el niño conmigo, no lo que ve, piensa en nosotros, porque recuerden, muchas veces ya vienen etiquetados quienes trabajan en escuelas, pues ustedes a lo mejor se han dado cuenta, ¿verdad? Que entre maestras, ¿no? Entre maestros dicen, oye, pero te va a tocar fulanito de tal que es bien, a ver cómo le vas a hacer. Y entonces ya, pues ya las maestras también, ¿no? Y las mamás y los otros niños. Entonces, no, eso no es hacer tampoco, es psicoterapia infantil con un enfoque gestático. Es de tú a tú, es descubrir cosas nuevas del niño, redescubrir juntos y establecer nuestro propio lenguaje simbólico. Traje algunos ejemplos al final, nada más para observar un poco cómo iniciaron y cómo terminaron la terapia, pero miren, cuando se está haciendo un tipo de proceso psicoterapéutico que a lo mejor tiene como objetivo principal saber si es un niño o una niña que ha sido abusada o violada sexualmente, los niños sí lo ponen en el dibujo, pero hay veces que ponen apenas cositas muy pequeñitas, que entonces uno tiene que estar revisando incluso con lupa junto con el niño para poder encontrarlo y decirle, ¿sabes qué? ¿Qué es esto? Que no entiendo qué es lo que está ahí. Entonces, a eso se refiere cuando decimos que establecemos un lenguaje simbólico. No doy por hecho, también le pregunto. Aquí no tengo posibilidad de dibujar, pero cuando decimos, vamos a utilizar un dibujo, dibújame tu casa, ¿no? Y me dibuja el niño un cuadro dividido así, ¿no? Un montón, puros cuadritos, en un cuadrote grande. Pues, ¿qué dijeran los enfoques proyectivos? Está mal, tiene un retraso en el desarrollo, ya tiene 10 años y cómo es posible que haga eso. Yo ya, ¿no?
mi mente ya voló con todo aquello que me enseñaron o los introyectos y demás. Pero si le pregunto al niño, explícame, cuéntame de tu casa. Mira, es que yo vivo en la Ciudad de México, en un edificio que tiene 10 pisos. Y es un departamento. Ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Con lo que ya me imaginé, es cierto, ahí vive el niño. Entonces puede decir, bueno, ¿y de qué color son tus cortinas? ¿O cómo voy a descubrir cuál es tu departamento si están todos iguales? Y ya no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces así también trabajamos gestal con el dibujo, por ejemplo, ¿no? Es jugar con una intención, no nada más jugar por jugar. Por ejemplo, lo que hicimos ahorita, hay que luego a mí me da, porque luego con los niños es más fácil caer en eso. O sea, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer ahora con el niño? ¿No? O sea, vamos a jugar con la casa de muñecas, con la caja de arena, ¿qué ¿para qué? ¿Hay nada más para ver qué sale? No. Debe tener una intención, debe de tener un objetivo para utilizar qué tipo de herramienta y qué tipo de técnica. Si no, la metodología, aquí en psicoanálisis, en donde quiera, se está yendo a la basura. Entonces necesito tener una metodología para que mi proceso realmente pueda funcionar. Y eso es ¿para qué? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y crear este vínculo, ¿no? Que decíamos. Y bueno, aquí está otra frase, ¿verdad? Del principito, que me pongo acá porque no veo desde ahí. Si las personas mayores nunca son capaces de comprender las cosas por sí mismas. Y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez las mismas explicaciones, ¿no? Claro que yo les digo, o sea, oye, ¿de veras esta es tu casa? ¿No? Sí, ya te dije que vivo en un edificio, ¿no? De 10 pisos, ¿no? Etcétera. Entonces, no, es lo obvio, entonces dijéramos, ¿no? Está ahí lo obvio, nomás que en el niño es más obvio. Y nosotros no creemos que de verdad sea tan obvio. Entonces hay que buscar debajo de las piedras a ver dónde. Y es lo que nos cuesta más trabajo. ¿Habrá bloqueos? ¿Ustedes qué creen? ¿Si tendremos bloqueos en los niños? En los niños. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? ¿Todos? ¿O se estarán formando? Formando y otros ya están, depende de la edad. Depende de la edad también. Y otros se están formando. Por ejemplo, los introyectos los están recibiendo. ¿Qué es lo primero que aprende a ser un niño aparte de agua y mamá? Que no lo hagas, nunca así, ¿no? Todo es. Y se están formando y efectivamente otros ya están, pero por ejemplo, esta parte de los introyectos, pues se necesitan mensajes también para poder poner a salvo la vida del niño, ¿no? En muchos aspectos, pero no un proyecto, ¿no? El problema es que un proyecto entra directito sin ser ¿por qué? ¿Para qué? No, ahí va. Ni lo veas, ni lo oigas, es así y punto. Y la proyección, un ejemplo de proyección es cuando son niños son ejemplos, los que les estoy dando, no son los únicos, nada más son ejemplos. Cuando los papás sobreprotegen a los niños, ¿no? Ahí está la proyección del niño. El niño ya no quiere hacerse responsable. Ahí está mi mamá y mi papá. Me dijo, como me sobreprotege, pues yo no soy independiente, yo lo hice, ¿no? A ver, busca quién. Y entonces ahí es otro ejemplo. Confluencia, pues sí, hay un modo que va a ser un niño pequeño si le dicen tienes que irte conmigo a esta reunión, ni modo, ¿no? Sí, está bien. O en el sistema familiar, si no hago esto, pues a lo mejor me van a pegar, ¿no? O a lo mejor me van a herir de otra manera. Entonces sí vamos a encontrar, la mayoría se están formando y depende efectivamente de la edad de los niños, ¿sí? Pues si ya están formados o bien pues establecidos o formados. Y aquí hay otra frase, ¿no? Que dice, a los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar qué tono tiene su voz, qué juegos prefiere, ¿le gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio sí preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos, cuánto pesa, cuánto gana su padre, y solamente con estos detalles creemos conocer, ¿no? En su esencia, cuando no es así. Entonces, lo mismo pasa a veces con nosotros como terapeutas infantiles. Entonces, esas historias clínicas también, ¿no? Que nos enseñan muchas veces y también, aunque no
psicólogos, las entrevistas y todo eso, sí hay una manera de hacer entrevistas más humanistas, más acordes a nuestros enfoques, pero de repente son cosas, ¿no? Que uno dice, ¿por qué? O sea, es una entrevista psiquiátrica, neurológica, médica, ¿qué? ¿No? O de policía, no sé, ¿no? ¿Y cuántos? ¿Y por qué? ¿Y dónde? ¿Y a qué hora sale? ¿Y a qué horas comió? ¿No? Y, espera. Bueno. La autoestima. Yo les he repetido aquí, llegan los papás y dicen, es que es agresivo, ¿no? Es hiperactivo, es berrinchudo, es o tiene una conducta. Tiene una conducta. Entonces también desde ahí puedo comenzar a trabajar con los papás. Si ya no puedo determinar que una conducta es el niño o es la persona, y entonces no es el niño, ¿no? Pero si tiene una conducta a partir de cierta situación que se da en un lugar y en un espacio determinado. Entonces, eso sí, y a partir de ahí, si yo entiendo eso, y los papás entienden eso, se puede trabajar. También en casa, ¿sí? Y se puede trabajar desde la terapia y se puede controlar. Por ejemplo, si es un niño que no alcanza todavía a controlar el enojo, ¿no? Y ya explota, y entonces es un niño que tira cosas, que golpea, que patea, porque no es el enojo por ser, ¿no? Va más allá, hiere, no nada más con las palabras, sino también con objetos y demás. Bueno, hay que ver cuándo se da eso, qué pasa cuando lo ignoran, ¿no? O no les supera, no les toca, no les ha tocado con sus hijos que hagan berrinches, se les supera y que se tiran y papás muy modernos ahora, y además son psicoterapeutas que están. Y vaya, hay el momento que el niño está ahí en el berrinche, quieren platicar. Si le mira, es normal que se sientas así. Porque ustedes vean a la otra, si no lo han visto, vayan al súper. Y cuando vean un niño haciendo berrinche, con unos papás muy psicoterapeutas, gestálticos o jóvenes, acá que dicen, no, yo acá, ¿no? Acá mané y le voy a explicar todo. Ahí estamos explicándole, ¿no? Y mira, es normal, y mira cómo te ve la gente, ¿no? Porque viene la idea narcisista también. Me da pena que me vean así. Déjenlo que haga berrinche. Alíense a eso, ¿no? O sea, yo la resistencia, ¿para qué le van a explicar? Le van a explicar. O nos gusta también en la comida, ¿no? A ver, quiero hablar contigo de algo muy serio que me dijo maestra. ¿Por qué en la comida? Digo, nada más pregunto. Mira, le estoy echando a perder un espacio natural que debe ser lo más agradable posible, ¿no? Y nosotros, a ver, vamos a platicar. Ahorita que estamos todos juntos aquí antes de cenar o al final, ¿no? En la comida. Entonces, aguas. Lo bueno que aquí no se ve. Aquí no. Otro lado. Promovemos la autoestima en terapia. Parte del enfoque de gestar. Por supuesto, ¿y cómo la vamos a promover? Bueno, pues escuchando y reconociendo los sentimientos del niño. Entonces, no debes de sentir eso si es tu hermanito, porque sientes celos por él. Es natural. Aceptarlo tal cual es. Acuérdense que decíamos que inicio donde llega el niño conmigo a la terapia, ¿verdad? No inicio con aquellos mensajes que ya... No, bueno, es más, ¿quién de qué trabaja con niños? Aunque esté en la escuela, en la parte educativa, en la parte... O como mamá o papá, que tengan niños pues de 10 años o menos. Todos nos mandan todo el expediente, así. Dice, bueno, ahí está para que sea una copia del expediente, se lo lleva el terapeuta. A un ladito. Ya me imagino que dice. Hacer elogios específicos, ¿no? Hay niños que no se los creen, están tan dañados en la autoestima que si yo le digo a un niño, oye, si eres bien inteligente, no lo van a creer. Pero si yo le digo, oye, qué padre pudiste resolver este problema, porque si le cambio el mensaje de golpe, tampoco va a funcionar. Al contrario, si el introyecto ese mensaje que ya tiene el niño, se va a quedar ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ser sinceros con él.
que era lo que decíamos, ¿no? Al principio, en las consideraciones previas, esa parte de la honestidad. Hay niños que dicen, no le vayas a decir a mi mamá o a mi papá. Imagínense cuando es un caso de violación o de agresión o de otra cuestión, que le tienen miedo a algo o a alguien y que no quieren que su papá o su mamá se entere. ¿Qué le digo? Si tiene razón, no le voy a decir. No, desde el principio ya establecí ciertas reglas. Digo, bueno, yo creo que va a ser importante que hablemos mucho. ¿Cómo las haces? Hay una otra alternativa de ilusión. ¿Lo hago yo o me gustaría que estuvieras tú conmigo cuando platiquemos con ellos? ¿Cómo quieres? ¿Sale? Y era una alternativa de ilusión. ¿Sí? Él está decidiendo, te lo vamos a decir, pero ahí está decidiendo el cómo. Y entonces también estoy fomentando esta parte de la autoestima. Dar responsabilidades y libertad de elección, también en la terapia. Ya me imagino. ¿Qué quieres hacer hoy, nada? No, hoy vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque yo digo, porque pues es mi tiempo, son 45 minutos, ¿qué voy a hacer? ¿No? Etcétera. Y luego, cuidado, ¿se acuerdan que al principio decíamos, cuidado de no caer en la posición que quieren los padres llevarnos, como a ser aliados de ellos? No sé si les ha pasado a los que trabajan con niños. Ay, al rato vengo, es una hora del gimnasio, es una hora la terapia, vengo después del gimnasio, ahí se lo cargo, ¿no? Y entonces, no, reglas claras desde el principio, no es guardería, no cuidamos niños porque mientras va al gimnasio, no. Quien lleve al niño, ahí se queda, afuera, ¿sí? En la sala, pues, esperando con nosotros, pero porque no, ahí, oye, ¿me quedas tantito? No, 2 horas y regreso. Hay que se ponga a jugar, ¿no? Con los otros niños que están ahí esperando una terapia. Imagínate. Pero bueno. Por cierto, ahí están sus medicinas, ¿no? Ahí está el concierto que le mandó el neurólogo para que se es que le toca. Justo cuando está en la terapia. No. Entonces buscan otro horario, ¿sí? Entonces, cuidado, no, eso no es hacer. Eso es cargar problema de los papás, ¿sí? También, o la situación. No cambiar de golpe el mensaje, que era lo que les decía también, bueno, aquí no se ve, pero está en el principio y dice, se ve que lo saqué. Dice, no se ve bien, sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. O sea, lo que decimos, de tú a tú, ¿quién es realmente el niño? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus disgustos? ¿Qué piensa él acerca de la terapia? Porque también les encanta explicarle, ya saben, porque quien va a llevar a los niños a la terapia, vamos con una tía que no conoces. ¿No? ¿Tampoco no? Así dicen, bueno, a mí sí me ha tocado que a mí sí me ha tocado. Oiga, ¿y qué le dijo? Pues que venía una hora a jugar. ¿No? O que va con, que si no quería ir, pues que la doctora que lo iba a ver lo iba a inyectar. Bueno, inventan cada cosa con tal de no explicarle que es un terapeuta, que bueno, uno ya no sabe ni qué hacer. Pero no, entonces también hay que explicarle muy bien antes de trabajar con el niño, hablar con los papás, ¿verdad? Al respecto. El juego. ¿Se acuerdan que les dije cómo traen un montón de... Esta es tu lista. ¿Quieres ser psicoterapeuta infantil? Esta es tu lista. ¿No? El plastilina, todo está bien. Pero mejor, ¿cómo vamos a utilizar el juego? Ejemplos del juego, utilizar arte. No puedo utilizar arte. Pero ¿qué será bueno utilizar el arte con niños? No con todos, depende en qué momento se encuentren también. Pero con niños, por ejemplo. Yo les decía que han tenido algún abuso sexual o una violación y están jugando con la arena o con los colores todo el tiempo, ahí hay una sobreestimulación. ¿Qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Pues yo creo que en ese momento no, después sí. O sea, no desde el principio, pues a eso me refiero. O voy a poner, a lo mejor es un niño que tiene ciertas conductas interactivas, es inquieto, ¿sí? Más que carácter. Sí, es inquieto y ¿qué le voy a poner? Escoge con qué quieres jugar, no avanzo, ni él, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, arte, la caja de arena, que es maravillosa la caja de arena. ¿Hayan utilizado la caja de arena?
con niños, y es una cosa maravillosa, ¿sí? Entonces, porque permite al niño tener un contacto con la arena, con el agua, con las piedras, y también permite tener ese lenguaje simbólico que al niño pueda expresar su mundo, ¿no? Su mundo simbólico, lo que realmente nos quiere decir. Entonces es maravilloso el trabajo de caja arena, y no necesitamos la caja que nos dice, por ejemplo, el método Erika, para trabajar la caja con un chorro de así. No, es una caja nada más con arena, no de la calle, ¿no? Arena pues limpia, ¿no? Con agua, ¿no? Con juguetes que yo encuentro. Entonces, ¿no? Bueno. Y títeres, ¿no? Por ejemplo, esa es otra manera de jugar también. Agua, porque hay niños que les da mucho temor, ¿no? Utilizar los títeres. El juego es un medio de expresión natural. Y entonces, como al niño le gusta jugar, pues ya tengo una ventaja. En gestal ya tengo una ventaja, ¿no? Como al niño le gusta jugar de manera natural, pues vamos a utilizar el juego, ¿no? Ahora, facilita la comunicación y la expresión, y también puede ser un liberador catártico. Es una herramienta, pues, no es el proceso como tal, pero sí es una herramienta. Entonces, al ser catártico, bueno, y después de la catarsis, ¿qué? ¿No? O sea, ya, a lo mejor ya puse igual en el adulto, ¿no? Puse ya la silla vacía, golpeó un poco un cojín, lloró, y ya hice terapia amistad. Es un método catártico, ¿sí? Pero no estoy haciendo un proceso, estoy utilizando una herramienta. Igual acá estoy utilizando una herramienta, pero no es. Y puede utilizarlo de manera catártica o no. Las experiencias en los juegos pues llegan a ser renovadoras, por ejemplo, saludables y constructivas. ¿Sí? Es otro tipo de experiencia. No son los mismos juegos que va a tener el niño en su casa, no son los mismos juegos, por ejemplo, que el niño va a tener en la escuela, ¿no? Son otro tipo de juegos porque tienen un objetivo. Puede ser una herramienta evaluativa, ya decíamos, ¿no? Con un enfoque humanista, no me voy a meter ahorita en eso. Pero también es una puerta de entrada a situaciones que causan dolor, y puedo utilizar los cuentos, ¿no? Vamos a armar un cuento, ¿no? O te voy a empezar a contar un cuento. Si ya son más grandecitos, bueno, tú escribes una línea del cuento y yo escribo otra, sobre todo si es muy secreta la cosa, ¿no? Entonces hay que utilizar lo mismo que me está diciendo el niño y mi creatividad natural en el ser humano también. Y se aprende a aceptar las reglas del juego también. ¿No? ¿A quién le toca? Sobre todo en terapia grupal, con niños. No, hay niños que son muy desesperados, que ellos siempre quieren ir primero que todos los demás, o no quieren participar, cantidad de reglas. O esos niños que decíamos que han sido sobreprotegidos o que son muy dependientes y que si yo siempre gano, ¿no? A ver, vamos a cambiar las reglas para que yo gane, ¿no? Ahora, ¿a poco también nosotros lo hacemos, ¿sí o no? Si está eso bonito, el hijo, bueno, no voy a dejar que gane, está bien, pero es otra cosa, ¿no? Libera potencial creativo para la vida, ¿no? Y la solución de problemas también. Bueno, ¿de qué otra manera lo podemos acomodar aquí en la caja de arena? Por ejemplo, ¿de qué otra manera puedo ver esto? ¿Cómo te gustaría que se viera? ¿O qué te gustaría que hiciera este títere, por ejemplo? ¿No? ¿De qué otra manera que no sea así como está ahorita? Crea un clima seguro y permisivo con conductas nuevas y disminuye, por supuesto, la resistencia terapéutica. Entonces, sí, las primeras sesiones es jugar con el niño. A veces el objetivo es eso nada más, establecer ese vínculo terapéutico, ¿no? Al principio. Es como los adultos, ¿no? No les pasa que tienen pacientes adultos y la primera sesión y la segunda y la tercera es hablar, ¿no? Porque bueno, ya terminó. Ahora sí, vamos a empezar, ¿no? Y hay tanto contenido que lo que necesita es vomitarlo. Y acá igual, lo que necesita es jugar, probarme. Los niños nos prueban, a los terapeutas. Los niños llegan y a veces me hacen así, ¿no? A ver, ¿me va a rechazar o me va a aceptar? ¿No? Y hay reglas, voy a decir las mismas reglas que ponemos, nada más que no aventamos, no destruimos, guardamos las cosas, ¿no? Ahí estoy dando responsabilidad también.
pero también me van a probar, por supuesto. Puede hacer un berrinche ahí mismo, ¿no? Etcétera. Y bueno, hay que saber también cómo lo voy a llevar a cabo o cómo voy a abarcar esa situación. También decía el Principito, caminando en línea recta no puede llegar uno muy lejos, ¿no? Entonces sigue igualito, así como yo aprendí, y no me voy a salir del camino. Ahora déjenme ver las instrucciones de este juego, cómo es, ¿no? Y no lo cambiamos, no, ustedes utilicen todo lo que ustedes tengan a su alcance. Psicoterapia grupal es otra parte de la Gestalt. En la Gestalt apostamos mucho a los grupos terapéuticos. Con niños también podemos hacer grupos terapéuticos. No voy a poner, por ejemplo, a unos niños que están en la pubertad, en donde una niña a lo mejor empieza a tener trastornos de alimentación y un niño a lo mejor tiene ideas suicidas, con otros más o menos depresivos. Se me callan. Tengo que equilibrar el mundo. O puedo poner, por ejemplo, un niño inquieto, o dos, o tres, etc. Y da mejores resultados. Es una parte del psicodrama, deberíamos decir. Entonces, cuidado, sí la podemos utilizar. Decían acá la de la edad del niño, pero también no como yo la tengo estructurada acá para adultos, ¿eh? Por eso a veces es difícil, por eso a veces es complicado ir a la psicoterapia infantil con un enfoque estático o cualquier enfoque. Es una herramienta y no una receta, ¿no? Entonces pareciera que todo lo que esas técnicas, ¿no? En Gestalt son las mismas siempre. Sí, hoy voy a hacer silla vacía, hoy también voy a hacer silla vacía, ¿no? Hoy voy a hacer fantasía guiada, mañana también voy a hacer fantasía guiada. ¿Y qué más hay? Esas son técnicas. Qué bueno que me pueden servir catárticamente. ¿Con qué fin y para qué la aplica? Y el niño naturalmente imagina, que además está libre de prejuicios, por eso puede actuar. Si es un grupo, bueno, lo primero que hay que trabajar, al igual que en los adultos, es el miedo al ridículo, por supuesto. ¿Sí? Entonces ya una vez que rompí esa etapa, pues ahora sí. Entonces, imagina de manera natural y se mueva de manera natural. ¿Está preparado el niño para hacer una fantasía guiada? Y, si me acuerdo, era lo que yo les decía, ¿no? En un principio. Y esta otra frase del Principito dice: se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿No? La fantasía, o del juego, o qué más. Yo vi un terapeuta maravilloso aquí en México con una niña de 4 años. Y dijo, ¿cómo le voy a hacer para establecer ese lenguaje común con esta niña? Había un parque afuera del consultorio del terapeuta. Y la niña estaba ahí corriendo del parque. Bueno, pues llegó el terapeuta y dijo, órale, gente, vamos a correr. Con eso se agarró la niña. Porque la niña no quería entrar a la terapia. Y yo hasta así, ¿cómo le iba a hacer en realidad? Pero sí lo hizo, o sea, se fue, ya me imagino que el de traje no estaba de traje, por supuesto, ¿no? Entonces se fue con la niña corriendo. Y ya dijo, ahora sí, ya podemos entrar a trabajar. Y la niña dijo, sí, claro, ya vamos, ¿no? A trabajar. Entonces fue también algo muy padre, ¿no? ¿Cómo terminamos el proceso? ¿Quedó clara esa diferencia entre lo que yo les decía entre la intervención y el proceso? Para mí en particular. Entonces, intervenciones son una situación muy específica. Y se vale, sí, se vale. Y el proceso es otra cosa. A veces el proceso implica que voy a llamar a los papás, por ejemplo, no a una sesión de terapia, no es una sesión, más bien, no es una sesión familiar, no es terapia familiar, ¿sí? Si quieren terapia familiar, busquen otro terapeuta. Y no voy a poder estar trabajando con el niño y con el sistema al mismo tiempo. Pero sí apoya a veces el ver a los papás, ¿no? O a su entorno de otra manera. Pero tomando acá siempre en cuenta que es un proceso terapéutico para ese niño en particular. Y eso me ayuda mucho a aclarar todo eso. Entonces, esta parte de terminar. En mi experiencia, vamos a ver un progreso importante entre 3 y 6 meses en el niño.
¿Y cómo es el progreso? ¿Cómo que lo vemos que? Porque a veces el progreso no es que uy, ya se solucionó todo, ya es maravilloso, pues no. Pero que a veces el niño camina de manera distinta, camina más seguro, a veces el niño se peina de otra manera, a veces cuando comparte algo verbalmente lo hace de otra manera. ¿Sí? Ya estoy viendo un cambio. Por supuesto, a lo mejor los papás también me lo dicen, ¿verdad? O en la escuela también les refieren, o les dicen a los papás que hay un cambio en el niño. ¿Sí? Pero es la parte fenomenológica primero. Cómo está caminando, cuál es el tono de voz que ahora está utilizando, etc. Si a los 6 meses yo no veo ni siquiera un poquito de cambio, quiere decir que el proceso seguramente no está funcionando conmigo, ¿no? Y entonces, pues también tengo que aceptar, ¿no? Que mejor puedo canalizar, que el niño puede trabajar mejor con otras personas o en otro tipo de terapia, ¿por qué no? Yo atendí una vez unas niñas gemelas, eran adoptadas por una pareja que tenía pues mucho dinero, pero la mamá tenía un problema. La mamá no dejaba que las niñas se ensuciaran nada, pero además ya había pasado por todos los enfoques habidos y por haber, porque ella consideraba que sus hijas tenían un problema. Pues ningún enfoque, ni la gesta. Ahí tenía que ir a terapia ella. Sí, yo no sé si fueron. Yo trabajé con la niña una vez, bueno, con las niñas una vez, y no se movieron. Pero no, es que si nos movemos, nos vamos a meter el problema. O sea, moverse a jugar, ni siquiera estar en el suelo. A jugar con juguetes, con muñecas, con muñecos. O sea, no era algo que se iban a ensuciar, incluso con mandiles. No. Entonces no funcionó. Ojalá y la mamá y el papá hayan ido a terapia, ¿sí? En algún momento, o a solicitar alguna ayuda. Entonces, cuidado acá. Luego viene un periodo de meseta. Pareciera ser que ya vimos el progreso hasta los 6 meses y ahora parece que ya no pasa nada. Seguramente hay tanta información que todavía se está procesando. Y si vamos bien, un reacomodo en todo el sistema, que es una pausa, ¿sí? Para finalmente comenzar la conclusión. Depende también de cuál es la situación. Si son muchas pérdidas, por ejemplo, pues no vamos a tardar más. Depende de cada situación. No puede, es muy difícil. ¿No les pasa que no les preguntan cuánto tiempo? Ay, híjole, pues espérate, ¿no? Tantito, déjame ver, porque depende de la situación. Nos exigen, ¿no? A veces así como 1 hora y media. Cambio en la conducta del niño, si se ve, actividades cotidianas del niño están interfiriendo en la terapia. O sea, el niño dice, oye, sí me gusta venir a la terapia, pero ¿qué crees? Estoy yendo a fútbol, ¿no? O me metí a otra cosa, ¿no? A ballet, o estoy disfrutando tanto estar en mi casa que ¿no? Entonces, por ahí va. Realiza actividades de interés y las disfruta, y a lo mejor antes no. Si es un niño con baja autoestima o por ahí con alguna conducta depresiva, pues a lo mejor no estaba disfrutando aquello que le interesa. Y mejora varios aspectos de su vida y lo que no depende de nosotros. Ahí estaba bien, ¿verdad? Hasta ahí es lo ideal. Y luego que no depende de nosotros, pues que dicen, no sé si es cierto, dicen los papás que se van a cambiar de domicilio. Y entonces ya les queda bien lejos. Oye, ¿y el sábado no puede venir? No, porque el sábado hago otras cosas. Y cada 15 días, no, tampoco, ¿no? Entonces, bueno, cambio de horarios. Resulta que mis hijos, les cambiaron el horario en la escuela. Y ya no pueden ir. Acuérdense, ya no estamos cumpliendo las expectativas de los papás ahí, ¿se acuerdan? Sí, ahí que no. Ya ellos ya dijeron, no, esto no está funcionando para mí, ¿no? Como papás. No hay dinero ni tiempo. Y ya no da tiempo. No hay progreso. Es que yo pensé que el niño ya no iba a estar ahí sentado, calladito, no iba a hacer caso y no, pues resulta que no. Limitaciones, además de estas. No hay coordinación. No, cada quien hace lo que quiera muchas veces. Afortunadamente, ahora, con estos
nuevos enfoques psicoanalistas. Por ejemplo, si me preguntan, pues tengo un neuropsiquiatra, tengo un médico general, o sea, ya sé para dónde mandarlos. Tengo otros terapeutas que pueden atender niños, pues en este caso, el caso que yo me fuera de plano. Si ya está, puedo decir que no. Alternativas de solución no están funcionando y lo que decíamos, a lo mejor ya me enganché con la expectativa de los padres, con el deseo de los papás, ¿no? Una terapia va a ser buena o voy a decir que es adecuada, pues que está funcionando cuando el niño se siente seguro, interesante e interesado. Si no, ella llegó y se durmió. Ay, qué gacho. Bien, les voy a presentar 2 dibujos, 3 en este caso. Lev fue, ya tiene como 20 años, pero él tenía como 10. ¿Sí? A Lev se le murió la mamá, una mamá muy joven, yo creo que menos de 30 años. Él era el hijo mayor de ella. Y luego tenía un medio hermano, chiquito, 4 años. Y la mamá estaba embarazada. Ella trabajaba, estaba muy bien, tenía 8 meses de embarazo. Le empezó a doler mucho el estómago porque comió algo en su trabajo. Ella era una mujer muy activa, o sea, no estaba todavía en su permiso, ¿no? Por maternidad, nada, ella seguía trabajando. Entonces, pareciera ser que comió algo y pues le cayó mal, va al hospital y resulta que era cáncer de estómago. Por supuesto, fulminante. O sea, a los 2 días de que estuvo en el hospital, ella falleció y él se quedó a cargo de, bueno, los 2 niños, la bebecita, pues falleció, murió también pues con la mamá, vivió unas horas la bebé, pero pues al final murió. Entonces, él se queda con la abuela, una abuela más o menos joven también, pero pues imagínense, la abuela, el medio hermano, bueno, pareciera en ese momento que era un desastre la familia. Entonces ahí sí se hace una intervención, es una intervención en crisis, es una situación particular, ¿verdad? Entonces va, y en una de las primeras sesiones, aquí no van a alcanzar a ver, pero bueno, lo que aquí, perdón, no les he hecho por ahí. Bueno, la carta dice que extraña mucho a su mamá, que sí está con su abuela, que quiere mucho a su hermanito. Hay una diferencia. El hermanito, más bien el papá del hermanito todavía frecuentaba al hermanito y el papá de ella era un papá ausente completamente, ¿no? Entonces, pues también en ese momento eso le comenzó a afectar a este niño. Entonces, pues decía que le extrañaba, que sí le gustaba estar con su abuela, pero pues en realidad extraña a la mamá, ¿no? A su casa, ya no estaba en su casa, todo lo que hacía, ¿no? Con ellos. Y luego, híjole, a ver si puedo sacar, y aquí se las enseño, hace la tumba de su mamá, pero la hace con colores. No la hace pues en dibujo, en realidad, pero además le pone colores y ahí a un lado le pone que sí le extraña, que la va a extrañar toda la vida, pero que ya no puede ir todos los domingos a visitarla también. ¿Sí? Porque además él sí iba, ¿no? Pues al principio, pero ya al final era más bien una necesidad del abuelo, ¿no? Que tenía que ir todos los domingos el niño a visitar la tumba de la abuela, pues, digo, de la mamá, al panteón. Y entonces le dice pues que le gustaría abrazarla, ¿no? Y que su abuelita Ale y su hermanito, ¿no? Que volvieras, pero ya no se puede, ya lo sé, yo te quiero, ¿no? Ya tampoco, ya no puedo estar yendo todos los domingos porque además ahora juego fútbol, ¿no? ¿Se acuerdan? Desde que las actividades están interviniendo, ¿no? Y al final, pues él hace. Ajá, bueno. Él dice que se va a ir a Francia con su abuela, ¿no? Entonces ya, pues sí, ¿no? Ya está bien. No se supera, ¿no? Eso de que vamos a superar la muerte de alguien, jamás, ¿eh? La mamá de un hijo, no se aprenden a vivir. Y el dolor no está a flor de piel, pero sí, el dolor aprendemos, ¿no? A vivir con eso. Y entonces se va, ¿y qué creen? Que hace 2 años me habló y me dijo que sí se había ido a Francia con su abuela cuando cumplió 18 años, ¿no? Entonces, eso es lo que da mucha satisfacción del trabajo infantil. Y luego, otra niña, Mila,
Entonces, nadie le decía, nada más fueron por ella a la escuela y le dijeron que por favor, se tenía que ir porque su papá le había dado un infarto, ella era más pequeña, tenía unos 8 años. Y cuando llega a su casa, pues dijeron que fue un infarto, la verdad es que fue un balazo. Pero la niña vio los periódicos. Entonces, por supuesto, tenía 7, no 8. Cuando llega conmigo me dice, ¿sabes qué, Luisa? Me dice, yo sé qué le pasó a mi papá. No se murió. Quería decir, ¿no? que era lo que había pasado. Y además no era mi papá, era otra persona. Le dije, ¿cómo sabes? Dice, mira, yo vi el periódico. Dice, y la sangre que está en el periódico es negra, pues es un periódico, se ve de color negro. Y además en el proceso de duelo que estaba, o sea, no, mi papá no es. Es roja. Dice, ¿tú cuando te cortas de qué color te sale la sangre? ¿Negra o roja? Le dije, no, pues roja. Dice, ¿verdad que no es mi papá? Le dije, no sé, a ver, ¿tú por qué conseguí? Bueno, ya finalmente la mamá se armó de valor también. Asesinaron a mi papá. Cuando llega ella, bueno, las primeras sesiones, no la primera por supuesto, pero me hace una tumba como esta. Incluso ella escogió el color de la hoja, ¿no? O sea, los colores, ella los escogió. Dice, ahí está mi papá, en una tumba así, ¿no? De este color, ¿no? O como oscuro, ¿no? Oculto. Y al final de la terapia, persona es papá. Entonces, no quiere decir que el dolor pues no esté, ¿no? Ella ya está en la universidad, ¿no? También. Y también es importante dejarle a los niños esa posibilidad, ¿no? Sobre todo cuando el proceso ha ido bien y decirles, mira, cuando tú necesitas venir a mejor una plática, ya no un proceso, ¿no? Terapéutico, o si en algún momento lo requieres, adelante. Pero si quieres venir a una plática, a una sesión, a unas sesiones, lo puedes hacer. Y déjenme decirles que yo que trabajo principalmente con niños, no todos, pero sí muchos niños cuando empiezan la etapa adolescente, oye, ¿puedo ir? ¿No? Y ahora ya traen que la novia, que el novio, que no sé qué, oye, ¿qué estudio? ¿No? Ya es una sesión, esa es intervención. Oye, ¿requieres más? No, gracias. A veces solamente es que el otro los escuche, que no sea la mamá y el papá, ¿no? Y es maravilloso, sí, es una cosa, sí, hermosa y maravillosa. Ya nos Bueno, y lo demás, bueno, ya les decía yo los juguetes, ¿no? Esa parte de para qué, cómo, ¿no? Y el animal doméstico, porque muchos ahora utilizan el animal doméstico, qué padre. Yo intenté un tiempo utilizar mi pobre perro. Y sí, ¿verdad? Mi pobre perro se portaba muy bien, pero terminó más hiperactivo mi pobre perro. Sí, y además es un perro grandote, ¿no? Que impone, entonces no siempre, pues, o sea, si ustedes tienen todo el tiempo para entrenar al perro, creo que incluso hay hasta una certificación para perros que puedan dar terapia y todo. No, sí, te pueden dar, bueno, que pueden ser, ¿verdad? Ayudantes de terapia o no sé cómo le llaman, pues que bueno, yo no tenía el tiempo y yo sé cómo entrenaba yo solito a mi pobre, yo sola, ¿verdad? Mi pobre perro. Pero, pues muchas veces lo encontramos, ¿no? En la literatura, y los que tienen el tiempo, pues háganlo, no vaya a ser un niño asmático, ¿no? Pues sí, hay que preguntar también aguas, ¿no? Y la psicoterapia familiar, ¿no? Que era lo que les decía también, aguas. No estoy haciendo psicoterapia familiar, estoy teniendo sesiones con la familia para apoyar el proceso del niño. Pues muchas gracias por su atención, creo que me quedaron 10 minutos. Que me quedaron, alguien tuviera alguna pregunta o algo que quisieran compartir, o esta parte que hicimos del ejercicio, ¿qué pasó? ¿Fue diferente? ¿Fue raro? ¿Fue qué? Para mí fue raro desde acá, porque yo sí me sentía como sacerdote que dice la paz, y yo decía, ¿cómo se van a pasar o qué, no? Pero para ustedes, ¿cómo fue? ¿Realmente si hacemos ese contacto con los otros? ¿No? Es un saludo nada más. ¿Qué me está diciendo el saludo? ¿No? Y luego el abrazo, ¿no? El abrazo también. Entonces, ¿cuándo abrazo? ¿Cuándo me voy a acercar? ¿Hasta dónde pongo un límite y hasta dónde no?
No sé si alguien quiere preguntar algo o compartir algo. Sí, paso el micrófono. Gracias. Quisiera preguntarte de qué trató tu tesis de maestría. De niños no. ¿No? No, pero yo trabajo. ¿Sobre qué? Bueno, en adultos. ¿Algún trabajo que tengas sobre tu experiencia? Sí. Sí, Está por publicarse Ah, como duelo en niños con enfoque gestal. ahora mi pregunta es, ¿por qué niños? ¿A mí? Sí. No soy mamá, fíjate. Pero me encanta, digo, porque a veces, oye, pero si tú no eres mamá ni nada, no sé. Pero me gusta mucho esa parte más natural, ¿no? Entonces puede estar por ahí. Sí, de nada. Creo, hay lucecitas para la presentación. Sí, no sé cuándo, pero sí, claro. Sí, les digo. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Ah. Quiero preguntar y quiero también comentar que bueno, yo vengo de un esquema diferente, donde la gran problemática de la psicoterapia de niños desde el psicoanálisis es que el niño regresa a un contexto, a un sistema que no ha cambiado. Entonces, bueno, mi asunto con los niños es otro, pero ¿cómo que tanto se logra desde la gestalt muy cercana a los padres y como la respuesta del trabajo con el sistema? Con los padres. A veces cuando empieza a surgir un cambio en el niño, los papás aceptan, ¿no? Tener otro tipo de proceso de atención y entonces empiezan a aceptar el cambio, ¿no? En el sistema. Pero si me preguntas si yo te puedo decir sí, se da al 100%, vamos avanzando. Entonces el objetivo es que el niño pueda tener herramientas y adquiera o descubra sus propias habilidades para que, por ejemplo, si está viviendo en un ambiente familiar violento, ¿sí? Por ejemplo, fantasías de te vas a tu mundo, no lo que haces, a lo mejor no lo vas a poder evitar en ese momento, pero le empiezas a dar herramientas que le permitan de cierta manera, pues no seguir más lastimado. La idea no es esa, ¿no? La idea es sí que haya un cambio en el sistema familiar importante. Por eso también se sugiere a la par llevar otro tipo de intervención, ya sean los papás, o escuela para padres, si quieren, ¿no? Un enfoque gestal, etc. Sí, hay que buscar otras opciones que a veces no necesariamente es la intervención psicoterapéutica. ¿Cómo está la escuela para padres? ¿Sí? ¿Otra más en tiempo? Sí, creo que sí. ¿Cómo se maneja la despedida con el cierre del proceso? Justo ya al final, bueno, son dos momentos, ¿eh? El primero es el cierre de la sesión, ¿no? Cuando ya te vas, a lo mejor ya aprendiste, ¿qué mensaje te llevas el día de hoy de ti para ti? Y el segundo momento ya es el cierre de todo el proceso psicoterapéutico. No se maneja de hoy para la otra semana, por supuesto, ¿no? Entonces hay que empezar a manejar por lo menos desde un mes antes. Si le mira, ya estamos por cerrar, ¿te gustaría que trabajáramos algo más que no hemos visto? ¿O qué otra cosa te gustaría, ¿no? Trabajar? A veces te dicen que no, que es suficiente y que bueno, y que ahora qué van a hacer, que ya no van a venir, y entonces empiezas a trabajar dejando siempre esa puerta abierta de que pueden regresar, ¿no? En cualquier momento. Y eso cuando estábamos hablando de la parte ideal, de lo que sí esperamos que terminamos todo el proceso. Cuando no es ideal, porque además el cierre en gestal es básico, y que los papás incluso, oye, ya no va a venir a terapia porque no hay avance, oye, lo puedes traer nada más para que nos despidamos. Hay papás que acceden, ¿no? Otros no. Entonces por ahí también manejamos la frustración, pero sí, si es un proceso que ha ido bien, ¿no? Entre comillas, desde un mes antes por lo menos. ¿Sí? Sí, gracias. El trabajar con niños tendrá que ver también con nuestra propia historia personal o no. No sé, yo fui una niña muy feliz. Entonces, o sea, si tú me dices a mí que si tuve por ahí una niña herida o un problema, no, yo soy una niña muy feliz, fui muy feliz, con unos padres maravillosos, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, más bien a lo mejor por esa parte, ¿no? A lo mejor pudiera ser esa parte sana. Y lo que sí que soy muy juguetona, entonces a lo mejor por ahí también. Sí, gracias.
terapia. ¿Qué hago? ¿Quiénes son más ubicados para decir En principio serían los papás, pero si no, o sea, por eso a veces, miren, ya ven que muchas, luego somos bien ortodoxos, y tanto en el psicoanálisis como en todos los enfoques, y nos casamos, pero a muerte, ¿no? Así, pues, ese es mi enfoque, no lo tomes. Entonces, voy a traer a los papás y al niño desde la primera sesión a todos juntos. No, primero a lo mejor hay que hacer un contacto con los papás, a ver qué es lo que están buscando, y ahí se les sugiere de qué manera le pueden explicar al niño, ¿no? ¿Qué tal que es un caso muy difícil? ¿No? Yo hace rato comentaba por ahí con alguien que yo en una sesión yo dije, yo estoy mal, yo tengo un problema. Era una niña de 11 años que la llevan porque tenía un cuchillo abajo de la cama y la hermana mayor de 18 descubre el cuchillo. Por supuesto los papás dijeron, no, entonces le dijeron, mira, vas a ir con la tía a platicar, pero por supuesto yo vi antes a los papás. Le dije, ¿cuál es la situación real? ¿No? Bueno, fue una situación bien difícil, que eso además también nos pasa, y en Gestalt hay que reconocer que estamos teniendo esas sensaciones y emociones. Finalmente los papás lograron explicarle pues que no iba por la tía, ¿no? Que iba pues a la terapia antes de ver, y ya yo terminé de explicar. El caso de esta niña es que había un secreto familiar muy importante. La hermana mayor, 18 años, ella 11, y acababa de terminar la primaria, pasaba a la secundaria, y después otras dos pequeñas. Y la bronca es que había muerto una niña entre la mayor y ella. Se le cayó el tractor al papá y el papá la atropelló. Bueno, no, se la llevó muy bien. Jamás se hablaba de esta niña fallecida en la casa, jamás. Había retratos de la niña, había juguetes de la niña, pero jamás se decía quién era. Y entonces era un problema para mí, no es un problema. Yo no sabía qué me pasaba en la terapia, no estaba cansada. Y cada vez que llegaba, 4 veces o 3, a la sesión con ella, me estaba durmiendo. Y yo decía, pero si con los demás no me pasa. Yo todavía lo sabía, que había un secreto familiar. Con los demás no me pasa. O sea, que estuviera tan cansada para que me pasara con todos mis pacientes. No. Llegaba con ella y era con ella. Y una pesadez hasta que dije, no, necesito que algo pase. Les dije, ¿qué está pasando? Y ya fue cuando me dijeron. Claro, no fue así porque se me iluminó, sino que la niña misma me decía, hay juguetes, yo no sé de quién son, nunca nos quieren decir. Entonces, y ya, después ya se pudo trabajar, ¿no? Pero es parte de... Bueno, yo te quiero preguntar, ¿cómo haces, qué haces cuando llega un niño, una niña, y no habla, y no quiere interactuar contigo? ¿Para nada? Para nada. Depende, si son en las primeras sesiones, espera un poco más, a lo mejor a través del juego, depende también de la edad, porque si ya puede escribir, entonces podemos utilizar herramientas como el cuento invisible. Unas plumitas invisibles que cuando yo era niña eran maravillosas, todas por ahí no las encontramos, y luego le iluminas, ¿no? Y ves, esa es parte de. Pero si se pone la situación ya más difícil y tú no avanzas, canaliza. Y si tú sientes que no vas a avanzar, canaliza. Pero hay que utilizar esas herramientas donde no hablamos, ¿no? Por ejemplo, como lenguaje. ¿Última? Sí. Hablaste de psicoterapia grupal en niños y también mencionaste esta parte del individuo. ¿Cómo podemos detectar si mi grupo está en No lo detecto. Lo que pasa es que primero haces terapia individual. Antes de determinar que te vas a un grupo, ¿para qué quieres el grupo? Es una terapia individual primero, o unas sesiones pueden ser individuales para determinar quién sí puede entrar al grupo y cuál va a ser el objetivo del grupo. No puedes trabajar todo lo que implicaría todo un proceso terapéutico individual, pero sí algo focalizado. Por ejemplo, muerte de la mamá, ¿no? Que se mueven más cosas. Por ejemplo, baja autoestima, ¿no? Por ejemplo, problemas en la escuela. Entonces hay que determinar muy bien qué en el grupo. Si no se te hace eterno, porque cada uno además trae su propia historia de vida. Pues muchas gracias.